Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís, día 224. Antiguo Testamento, libro de Nehemías, capítulo 9, verso 38. Por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes levitas y sacerdotes. El pueblo se compromete a obedecer la ley. Capítulo 10. La siguiente es la lista de los que firmaron: Nehemías, hijo de Jacalías, que era el gobernador; Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Macías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Los levitas: Eshua, hijo de Azanías, Binui, de los descendientes de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaías, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninú. Los jefes del pueblo: Parós, Pahat, Moab, Elam, Fatú, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Hasum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Kethir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Hasub, Alojes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabná, Maseías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harín y Baná. Todos los demás sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron, bajo juramento, a vivir de acuerdo con la ley que Dios le había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de la fiesta solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suerte entre nosotros los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general según nuestras familias, para determinar a quienes les tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar, como está escrito en la ley. Además,
nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite y los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio. De este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Capítulo 11. Lo que se establecieron en Jerusalén. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén entre el resto del pueblo. Se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieran en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras poblaciones de Judá: los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón se establecieron cada uno en su propia población y en su respectiva propiedad. Estos fueron los judíos y benjaminitas que se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Judá: Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel. De los descendientes de Fares: y Mesías, hijo de Baruch, hijo de Coljothé, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. En total, de los descendientes de Fares que se establecieron en Jerusalén, fue de 478 guerreros valientes. De los descendientes de Benjamín: Salú, hijo de Masulam, hijo de Joed, hijo de Padaías, hijo de Colaías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos Gabai y Selai. En total eran 928. Su jefe era Joel, hijo de Sicri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senua. De los sacerdotes: Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, que era el jefe del templo de Dios, y sus parientes, que eran 822 y trabajaban en el templo. Asimismo, Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes, los cuales eran jefes de familia y sumaban 242. También Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Immer, y sus parientes, los cuales eran 128 valientes. Sus jefes era Sabdiel, hijo de Gedolí. De los levitas: Semaías, hijo de Hasub, hijo de Asricam, hijo de Hasabías, hijo de Buní,
Sabbetai y Jozabad, que eran jefes de los levitas y estaban encargados de la obra exterior del templo de Dios, Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zabdí, hijo de Asaf, que dirigía el coro de los que entonaban las acciones de gracias en el momento de la oración, Bacbuquías, segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samua, hijo de Galal, hijo de Gedutún. Los levitas que se establecieron en la ciudad santa fueron 284. De los porteros, Acub, Talmón y sus parientes que vigilaban las puertas, en total eran 172. Los demás israelitas de los sacerdotes y de los levitas vivían en todas las poblaciones de Judá, cada uno de su propiedad. Los servidores del templo que estaban bajo la dirección de Sija y Gispa se establecieron en Ofel. Nuevo Testamento, 1 de Corintios capítulo 7, verso 17. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado, que no disimule su condición? ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado, que no se circuncide? Para nada. Estar o no estar circuncidado, lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Aunque sí tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie, hermanos. Cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si un joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Yo prefería que tuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Le digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 19, verso 23. El temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas.
El perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. Golpea al insolente y se hará prudente el inexperto. Reprende al entendido y ganarás en conocimiento. El que roba a su padre y echa a la calle su madre es un hijo infame y sin vergüenza. Hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. El testigo corrupto se burla de la justicia y la boca del malvado engulle maldad. El castigo se dispuso para los insolentes y los azotes para la espalda de los necios. El vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Rugido de león es la furia del rey. Quien provoca su enojo se juega la vida. Honroso es al hombre evitar la contienda, pero hay necio que no inicie un pleito. El perezoso no labra la tierra en otoño. En tiempo de cosecha buscará y no hallará. Meditación del día de hoy. Podemos ver en el libro Primera de Corintios cómo el apóstol Pablo aconseja a quienes, a los solteros, a permanecer solteros. Él hace dos salvedades. Esto no representa un mandato directo de Jesús y el consejo de Pablo está motivado por la crisis actual que estaban viviendo en Corintios, probablemente refiriéndose a las presiones de la vida cristiana en un ambiente particularmente inmoral y hostil, por lo que no aplica todo el tiempo ni en todas las situaciones. Ahora bien, hoy día muchos solteros piensan solamente en el matrimonio, que el matrimonio va a resolver, una esposa va a resolver, un esposo va a resolver todos sus problemas, mientras que los casados saben que puede crear tantos problemas como los que puede resolver. El matrimonio ayuda a la soledad y a la tentación sexual, mi querido hermano, pero añade responsabilidad, complicaciones relacionales que no enfrentan los solteros. Ya sea que estemos casados o solteros, tenemos que entender que nuestro único propósito es tener esa identidad en Cristo, ¿verdad? En la vida eterna que solamente proviene de Dios y no de otras personas. Bendiciones.